Así es, Manuel Aguilar nos dice desde Nueva York, trabajando y escuchando el análisis de Mauro. Buenas noches, Nelson, gracias, bendiciones. Gracias a usted. Mauro, entonces la pregunta sería, ¿cuánto crees tú que pueda durar cuando tenemos en las encuestas que el 62%, por ejemplo, no está de acuerdo con la subida del IVA y hay una necesidad? Ya Noboa ha reconocido que ya no es ni siquiera por el conflicto armado, sino que los multilaterales están esperando que realmente se alce el IVA. Hay un debate que se está dando. Explícanos un poquito cómo está el tema según tu análisis. ¿Se va a votar por partes? ¿Se va a mantener los 3 puntos o se va a mantener el tema del punto fijo para toda la vida, 2 por 2 años? Ya se bajaron el tema de cobrar el impuesto a los que ganaban más de $1000. Decían que los profesionales habían dicho eso. ¿Cómo está el trámite y qué crees que pueda pasar con el segundo debate? Mira, a mí sí me molesta que el presidente Noboa use el clima de inseguridad Para aprovecharse de todo. para aprovecharse de todo Totalmente. esto e intentar meter por debajo, por la tranquera, un paquetazo económico. La gente, por enésima vez lo hemos conversado contigo, debe saber que el IVA perjudica a los que menos tienen, nos perjudica a quienes somos de clase media. Gente, abran los ojos. Está bien que se combata a los grupos de delincuencia organizada, pero no a costa, no a costilla de sacarle plata a la clase media y a los sectores populares, pues. Cóbreles a los que más tienen. ¿Por qué les perdonaron 1.300 millones de dólares en multas, intereses, por no haber pagado impuestos a los 500 grupos económicos más importantes? En este mismo gobierno, la penúltima ley económica urgente que se tramitó y se aprobó en la Asamblea, iniciativa de Daniel Noboa. O sea, esas son las cosas que indignan, ¿sí? Entonces, claro, se quiere aprovechar el clima de inseguridad para decir, es que si no aprueban el IVA en la Asamblea, la subida del IVA, entonces no vamos a poder combatir el crimen organizado. Oiga, no sea Claro. tan manipulador, ¿sí? Ahora, si es que no se aprueba el IVA, entonces no va a haber para pagar sueldos y salarios. Oh, eso es terrible. Otra forma de chantajear. Chantaje, sí. Si es que no se aprueba el IVA, los multilaterales del FMI, el Banco Mundial, no nos van a dar más créditos. Mira, yo te digo con sinceridad algo. Yo como ciudadano, yo podría incluso hasta decirle, chévere, presidente Novoa, suba el IVA, todos vamos a poner el hombro, pero pague pues también con su grupo económico los 98 millones de dólares de capital que no ha pagado por impuestos al SRI. Pague eso con multas de intereses está en 145 millones de dólares Wow. aproximadamente, y en el SRI. Y es una multa en firme que no ha pagado por impuestos del grupo Novoa. Yo le diría, presidente Novoa, ¿por qué desde un inicio usted no mandó en ese proyecto de ley un impuesto que proyecte las utilidades, las ganancias de la banca durante este nuevo año y aumenteles el impuesto a las utilidades a los banqueros? O Claro. sea, salidas hay. El problema es que solo quiere financiarlo todo con los sectores populares y la clase media. ¿Qué puede pasar en la asamblea? En la asamblea hay 3 o 4 escenarios. Rapidito. El primero, el informe de mayoría que fue aprobado por los asambleístas aliados al presidente Noboa es el que primero tendrá que discutirse en el pleno de la asamblea. Si es que no hay los 70 votos para aprobar ese informe de mayoría, alguien mocionará que se considere el informe de minoría. Y en la comisión se presentaron, además del informe de mayoría, 2 informes de minoría. Uno de la Revolución Ciudadana y uno del Partido Social Cristiano. Perfecto. Entonces, seguramente quien mocione primero, si no hay los votos para aprobar el informe de mayoría, quien mocione primero el informe de minoría, puede ser de la Revolución Ciudadana o del Partido Social Cristiano, se delibera eso, ¿sí? Se somete a votación. Si tampoco tiene votos de ese informe de minoría, entonces van por el otro informe de minoría. Y ahí hay un grave problema. Si ese otro informe de minoría tampoco tiene los votos, se corre el serio riesgo de que entre por el Ministerio de la Ley el proyecto, ni siquiera ya con las modificaciones del informe de mayoría, sino íntegro como envió Noboa con el 15% del IVA. Para evitar eso, ¿qué se debería hacer?
si es que no hubo votos ni para el informe de mayoría, ni para los dos informes de minoría, debería existir una cuarta moción, el cuarto escenario, que alguien levante la mano y diga, yo mociono el archivo y la negativa, o al revés, la negativa y el archivo del proyecto de ley económico urgente original que envió el presidente Novoa. Porque si no hacen esa moción, y como no hubo votos para aprobar ninguno de los otros informes, nos hacen un golazo y se va a repetir una historia que ya pasó hace un par de años, Ya pasó. recordarás tú, con el mismo lazo, Ujú. y va a aparecer en el registro oficial, publicado en forma íntegra, el proyecto de Novoa y con el 15% del IVA, y nos entucaron eso a todos y de forma permanente. Entonces, esos son los escenarios. Y el último, que es el que más me preocupa, de hecho. Asumamos que se aprueba alguno de los informes, el de mayoría o el de minoría de la Revolución Ciudadana o el de los social cristianos, que algo más de benigno tiene que el de Novoa, ¿ya? ¿Sabes cuál es el problema ahí? Que si se aprueba en segundo debate, pasa donde Novoa y el presidente de la República tiene la facultad de vetar ese proyecto de ley. Y si es que él veta parcialmente, él puede insistir en los textos originales que él envió en su proyecto de ley. El veta regresa a la Asamblea y en la Asamblea, para ratificarse en los textos aprobados en el segundo debate, ya no necesitan solo 70 votos, sino que necesitan 92 votos. No se puede. Consigue pues 92 votos. Consigue 92 votos. Y si no hay los 92 votos, se publica en el registro oficial el proyecto de ley con los cambios que haya incorporado Novoa a través de su veto u objeción parcial. Es decir, aumentar Entonces, el IVA si es que él quisiera. y es que él quisiera, porque él podría insistir, asumamos que se aprueba en segundo debate, pasa donde él tiene 30 días para pronunciarse, y él podría volver a incorporar ahí cuestiones del proyecto original. Si él quisiera, por ejemplo, que el IVA quede en el 15, o sacar algunas cosas, etcétera, regresa a la Asamblea y para que la Asamblea le diga, no, presidente, no estamos de acuerdo con su veto. Nosotros nos ratificamos en el texto que inicialmente aprobamos en segundo debate y que le enviamos. Para lograr eso, ¿cuánto necesitan? 92 votos. No van a conseguir 92 votos. Y si no tienen esos votos, se publica en la forma como Novoa envió en el veto.